Me llamo Elena, tengo 62 años, y en el momento en que mi hijo Carlos me regaló ese paquete de crucero de lujo, algo en el fondo me decía que tuviera cuidado. Pero al volver a casa, tras olvidarme de mi medicación para el corazón, escuché a Carlos hablando por teléfono con su esposa Patricia. Las palabras que me llegaron me helaron la sangre. No te preocupes, cariño, es solo un viaje de ida. Una vez en alta mar, será fácil simular un accidente. Nadie cuestionará a una anciana que se cayó por la borda accidentalmente. De pie, tras la puerta de mi casa, respiré hondo y pensé, si así es como quieres jugar, querido hijo, que así sea. Pero te vas a arrepentir de haberme subestimado, porque mi único hijo, el niño que crié con amor incondicional, acaba de cometer el mayor error de su vida. Si Carlos creía que su madre era una anciana indefensa, estaba a punto de descubrir lo equivocado que podía estar. Cuando llegas a mi edad y has superado décadas de luchas, criado hijos, enterrado maridos y sobrevivido a innumerables traiciones y desamores, no te rindes fácilmente. Si quisiera jugar sucio, le mostraría cómo era la verdadera estrategia, pero primero, necesitaba entender por qué mi propia carne y sangre me querían muerto. Todo había empezado 4 días antes, cuando Carlos llegó a mi puerta con esa sonrisa radiante que no había visto en meses. Traía un elegante sobre de una de esas agencias de viajes de lujo. Mamá, me dijo, abrazándome con un entusiasmo inusual, tengo algo maravilloso para ti. Has trabajado tan duro toda tu vida, lo has sacrificado todo por nosotros. Así que Patricia y yo decidimos regalarte algo realmente especial. Cuando abrí el sobre y vi los documentos del crucero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Un viaje por el Caribe, 8 días navegando por aguas turquesas, visitando islas tropicales. Era el viaje soñado que siempre había pospuesto porque necesitaba dinero para otras cosas, la educación de Carlos, los gastos de la casa, emergencias familiares, dijo. Esto debe haber costado una fortuna, dije, mientras examinaba los billetes de primera clase en mamá. No hay precio demasiado alto para tu felicidad, respondió Carlos con esa voz dulce que siempre me derretía el corazón. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, escapar del estrés de la ciudad, respirar el aire puro del océano. En mis 62 años de vida, aprendí a confiar en mis instintos y algo en la forma en que Carlos me miraba, algo en cómo sus ojos no se cruzaban completamente con los míos. Me decía que esta historia era más compleja de lo que él estaba dispuesto a compartir. Pero este era mi hijo, mi único hijo, el bebé que había sostenido en mis brazos durante las noches de insomnio cuando tenía fiebre. El niño al que había enseñado a caminar, el adolescente al que había apoyado en cada decisión importante de mi vida. ¿Cuándo me voy? Pregunté, fingiendo una emoción que ya no sentía del todo. Pasado mañana, madre. Todo está arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje. Patricia se encargó de todos los preparativos. Esa noche, mientras preparaba la maleta, no pude evitar una extraña sensación. Carlos había estado cada vez más distante estos últimos meses, visitando con menos frecuencia, llamando raramente y de repente este generoso e inesperado regalo. Decidí que era solo mi paranoia de la vejez la que me hacía dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Quizás finalmente se había dado cuenta de cuánto me había sacrificado por él y quería corresponder a esa generosidad. El día de la partida. Me desperté temprano, terminé de empacar y, cuando estaba lista para irme, me di cuenta de que había olvidado mi medicamento para la presión arterial en el botiquín del baño. Regresé a casa, abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido y fue entonces cuando oí a Carlos hablando por teléfono en la sala. Sí, Patricia, ya se fue al puerto. No sospecha nada. El plan está funcionando a la perfección. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente distinta del tono cariñoso que había usado conmigo. Me quedé paralizada tras la puerta, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. El seguro de vida de mi madre vale $250,000, continuó Carlos. Y con la herencia de la casa, son al menos $350,000 más. Suficiente para saldar todas mis deudas y empezar de cero. Se me paró el corazón. Mi propio hijo hablaba de mi muerte como si fuera una transacción comercial, un trato frío y calculado. No te preocupes, cariño. Una mujer de su edad en el mar. Estas cosas pasan. Nadie hará preguntas incómodas, y seremos los dolientes perfectos, los niños devastados por nuestra pérdida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no había sentido en años. En ese momento comprendí que había criado a un monstruo. Y si quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que el salí de casa en silencio, fingiendo no haber oído nada, pero mi mente ya trabajaba a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto, abordar ese barco. Pero ahora sabía que cada paso me acercaba al peligro.
durante todo el viaje en taxi, viendo pasar las calles de mi ciudad por la ventana. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Yo, Elena Rodríguez, había dedicado toda mi vida a ser la madre perfecta. Me casé joven a los 19 años con el padre de Carlos. Trabajé como contadora en una pequeña oficina durante 16 años, ahorrando cada peso que ganaba para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposo murió en un accidente de construcción, Carlos tenía solo 11 años y decidí que mi única prioridad sería asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Dejé mi trabajo para cuidarlo por completo, vendí mis joyas y usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad, mientras otras mujeres de mi edad salían con amigas, viajaban y se daban un capricho. Yo me quedaba en casa cosiendo ropa para venderla y así ganar dinero extra para los gastos de Carlos. Nunca me quejé, nunca pedí nada a cambio. Creía que estaba criando a un buen hombre, a alguien que valoraría todo lo que su madre había hecho por él. Qué insensato fui. Cuando Carlos se casó con Patricia, hace 3 años, me sentí muy feliz. Pensé que por fin tendría la familia que siempre había soñado, una nuera, nietos y reuniones familiares llenas de cariño. Pero Patricia nunca me tuvo simpatía. Desde el primer día, vi en sus ojos ese desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegras, como si yo fuera un obstáculo para su matrimonio perfecto. Y Carlos, mi querido Carlos, empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba por su trabajo, daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba por sus planes, cambiaba de tema a hora, sentada en la parte trasera de ese taxi. Comprendí que había señales por todas partes y que había decidido ignorarlas. Como hace 6 meses, cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Carlos discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso al verme, colgó enseguida y me dijo que era un pequeño problema de trabajo. O como aquella vez que oí a Patricia decirle a una amiga que ojalá no viviera tan cerca de ella, que necesitaba su espacio, cuando le comenté esto a Carlos. Me dijo que lo había malinterpretado, que Patricia me quería mucho, pero que a veces las mujeres decían cosas que no sentían. Siempre encontraba excusas para defenderlas, para justificar su comportamiento, para convencerme de que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, comprendí que mi hijo llevaba mucho tiempo planeando esto. No fue una decisión impulsiva, fue un plan calculado y meditado, elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 15 pisos que se elevaba hacia el cielo como un edificio flotante. Cientos de personas subían con sus maletas, familias enteras entusiasmadas con sus vacaciones, parejas tomándose fotos, niños corriendo por todas partes. Todos iban a disfrutar de 8 maravillosos días en el mar. Según el plan de mi hijo, no regresaría con vida. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa empezó a dibujarse en mis labios. Carlos había cometido un terrible error al subestimarme. Había cometido el error de creer que su madre era una anciana insensata e indefensa. Lo que no sabía era que, durante todos estos años de silencio, sacrificio y aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, almacenando información. No era la ingenua que él creía. Cuando entregué mi documentación para embarcar, la azafata sonrió con esa amabilidad profesional que utilizan con todos los pasajeros. Señora Rodríguez, qué emoción. Es su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, respondí, con esa voz dulce y frágil que todos esperaban de una mujer de mi edad. Mi hijo me regaló este viaje. Dice que necesito relajarme. Qué hijo tan considerado, comentó la anfitriona mientras revisaba mis documentos. Seguro que te extrañará muchísimo durante estos 8 días. Si tan solo supiera, pensé, si tan solo supiera que su plan era que estos fueran los últimos 8 días de mi vida. Pero mientras subía por la rampa hacia el interior de la nave, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 8 días para transformarme de víctima en cazador. 8 días para reunir las pruebas que necesitaba. 8 días para preparar la sorpresa que le tenía reservada a Carlos. Mi camarote estaba en el 9º piso, con vista al mar. Era hermoso, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Carlos había pagado por lo mejor, probablemente pensando que sería más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde dentro del barco. Dejé mi maleta en la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, necesitaba aliados y, sobre todo, necesitaba pruebas. Porque saber la verdad era una cosa, pero demostrarla era algo completamente distinto. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado hacía meses, pero que nunca usaba. Era la detective Sofía Méndez, una investigadora privada que conocí cuando una vecina tuvo problemas con su exmarido. Me había dado su tarjeta, diciéndome que, si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamarla. «Habla el detective Méndez», respondió una voz firme, después de 3 timbres.
Hola, soy Elena Rodríguez. Nos conocimos hace unos meses en casa de la señora García. No sé si me recuerdas. Claro que me acuerdo de usted, señora Elena. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo antes de continuar. Necesito contratarte para un caso muy delicado. Mi hijo intenta matarme. Hubo silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que era una anciana paranoica con pequeños problemas familiares. Señora Elena, ¿está segura de lo que dice? Son acusaciones muy graves, estoy completamente seguro. Hoy a mi hijo planeando mi muerte. Estoy en un crucero ahora mismo, y él cree que este será un viaje sin retorno. Necesito que investigues sus finanzas, sus deudas, todo lo que puedas encontrar, y necesito que me ayudes a reunir pruebas de lo que está planeando. ¿Dónde estás exactamente? En el crucero Emerald Star, salgo en media hora hacia las islas del Caribe. Estaré fuera de contacto durante 8 días, pero a mi regreso, necesito toda la información posible sobre mi hijo. Carlos Rodríguez, de entendido. Le enviaré la información de mi cuenta bancaria por mensaje de texto para que pueda transferir $600 como anticipo. Y, señora Elena, por favor, tenga mucho cuidado. Si lo que me dice es cierto, corre un grave peligro. No haga nada que pueda poner en peligro su seguridad, detective. Llevo 62 años en este mundo. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a un hijo solo, a sacrificar toda mi vida por los demás. Créeme, no dejaré que mi propio hijo me derrote ahora. Después de colgar con la detective Sofía, me quedé en mi camarote con una extraña mezcla de miedo y determinación. El barco había empezado a navegar suavemente, alejándose del puerto, y sabía que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba más al momento en que Carlos esperaba que se ejecutara su plan, pero había algo que Carlos desconocía de su madre. Yo no era la mujer frágil que él creía. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo y guardando secretos que ni él ni Patricia podían imaginar. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar la nave, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a intentar simular un accidente, necesitaba estar preparado para cualquier situación. Salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante, elegantes restaurantes, casinos, tiendas, una piscina gigante en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante, llena de vida y alegría. Pero no estaba allí para disfrutar, estaba allí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé las cámaras de seguridad. Había muchísimas, prácticamente en cada pasillo, en cada zona pública. Eso me tranquilizó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado, sin levantar sospechas. Sin embargo, también noté que los balcones de las cabañas privadas no tenían cámaras, y mi cabaña sí tenía uno. Carlos había sido muy astuto al elegir esa habitación en concreto. En el restaurante principal, mientras almorzaba solo en una mesa junto a la ventana, comencé a observar a los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando la vi, una mujer de aproximadamente mi edad, sentada sola en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello plateado perfectamente peinado, llevaba un elegante vestido azul, y algo en su postura me decía que era una mujer fuerte e independiente. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad, y ella sonrió con esa calidez que solo las mujeres de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme. Disculpen, dije tímidamente. ¿Le importaría que me sentara con usted? Detesto comer sola. Por favor, siéntese, respondió con una voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. Soy Isabel Morales de Buenos Aires. ¿Y usted? Elena Rodríguez de la Ciudad de México. Un placer conocerte, Isabel. Mientras charlábamos durante el almuerzo, descubrí que Isabel tenía una historia similar a la mía en muchos sentidos. Era viuda, había criado a sus hijos sola, había trabajado toda su vida y ahora, por primera vez en décadas, hacía algo solo para ella. Mis hijos insistieron mucho en que me tomara estas vacaciones, me contó mientras tomaba un sorbo de café. Dijeron que era hora de relajarme, de disfrutar de la vida. Al principio me resistí, pero finalmente cedí. Igual que yo, respondí, sintiendo una conexión inmediata con esta mujer. Mi hijo Carlos me regaló este crucero. Dice que necesito desconectar del estrés de la ciudad. Algo en la forma en que Isabel me miraba me hizo sentir que podía confiar en ella. Había inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo se adquiere con la experiencia de haber vivido mucho y aprendido a leer a la gente. Elena dijo bajando la voz. ¿Puedo preguntarte algo personal? Pareces preocupada, tensa. No es la actitud típica de alguien en unas vacaciones de ensueño. Por un momento consideré contárselo todo, pero entonces recordé las palabras de la detective Sofía sobre no comprometer mi seguridad. Decidí ser cautelosa. Es que, bueno, esta es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nervioso.
Isabel asintió comprensivamente, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Esta mujer tenía experiencia leyendo entre líneas. Mira, Elena dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. No nos conocemos, pero llevo 65 años en este mundo y aprendí a reconocer cuando una mujer está en apuros. Si necesitas hablar con alguien o ayuda con cualquier cosa, no dudes en buscarme. Mi camarote está en el 1156. Piso 11. Sentí una calidez en el pecho que no había experimentado en meses. Allí estaba un completo desconocido ofreciéndome un apoyo más genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. Gracias, Isabel, de verdad. Y tu camarote está muy cerca del mío. Estoy en el 956, noveno piso perfecto. Entonces seremos vecinos de barco. Después de almorzar, decidí explorar más el crucero. Fui a la biblioteca, donde encontré computadoras con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté frente a una de las computadoras y le escribí un correo electrónico rápido a la detective Sofía. Estoy bien. Investiga sobre todo las deudas de juego de Carlos. Creo que esa es la clave de todo. Tengo un nuevo aliado en la nave. Mantendré contacto cuando sea posible. Elena, luego fui al casino del barco. No a jugar, sino a observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo del juego. ¿Qué tipo de deudas se podían acumular? Como la gente llegaba al punto de estar tan desesperada por dinero que consideraba el asesinato como una opción. Vi a hombres y mujeres apostando enormes cantidades de dinero con la naturalidad de quien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban y la desesperación cuando perdían. Vi cómo algunos jugadores parecían estar en una espiral descendente, apostando cada vez más dinero en un intento desesperado por recuperar lo perdido. Y entonces lo comprendí. Carlos no era solo un hijo desagradecido, era un hombre desesperado, probablemente con enormes deudas, que veía en la muerte de su madre la única salida a sus problemas económicos. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, me encontré con Isabel. Esta vez se acercó a mi mesa, sin mi invitación. Elena dijo, sentándose frente a mí, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde y tengo que decirte algo. No pareces una mujer de vacaciones. Pareces una mujer que está huyendo de algo o planeando algo. Permanecí en silencio por un momento, evaluando cuánto podía revelarle. Isabel, dije finalmente, ¿alguna vez has descubierto que alguien a quien amas profundamente te ha traicionado de la peor manera posible? Sus ojos se suavizaron y vi un destello de reconocimiento en ellos. Sí, respondió simplemente. Mi segundo marido. Descubrí que llevaba años robando dinero del negocio familiar. Casi nos lleva a la ruina a todos. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Pero Elena, estamos hablando de tu hijo. Respiré hondo. Isabel ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles y yo necesitaba un aliado. Alguien en quien confiar durante esos 8 días cruciales. Isabel, dije mirándola directamente a los ojos. Necesito decirte algo que parecerá increíble, pero te juro que es la verdad. Mi hijo está intentando matarme.